¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a ya, la última, por fin, la última videoclase. Entonces vamos a ya tener la oportunidad de terminar con lo que viene siendo la asignatura. Pues primero que nada, darles las gracias por toda la paciencia, por esta forma tan rara en la que estuvimos trabajando, en fin. Y antes que nada, bueno, pues comentarles que estuve revisando sus trabajos de la última asignatura, de lo que viene siendo trauma de abdomen, y la verdad es que estoy muy emocionado, muy entusiasmado. Me gustó mucho la forma en que hicieron sus trabajos. Venían de todo, venían con dibujos, venían con colores, algunos venían muy ordenaditos ahí, hasta con regla y toda la cosa. Otros con muchísima información, todas las ideas por todos lados, pero precisamente eso es lo que enriquece y la verdad es que de verdad me gustó muchísimo, muchísimo de verdad todos los trabajos que mandaron. Y bueno, solamente quería comentarles eso, pero bueno, ya vamos a empezar con la cuestión de lo que viene siendo intoxicaciones. Son varios temas ahorita que vamos a manejar. Rápidamente los vamos a ver. Vamos a tratar de que sea lo menos engorroso posible para que ya le demos por fin a esto. Y bueno, creo que ahora con esto de que estaba viendo que la plataforma de Schoolo ya acaba de meter una nueva modalidad donde ahora ustedes pueden poner video, voy a dejar precisamente que la tarea, la asignatura o la evaluación de este módulo, pues sea un video de ustedes. Digo, ustedes ya me conocen, ya me han visto como 800,000 veces. Entonces, bueno, me gustaría de alguna manera conocerlos. Entonces, la asignatura o la tarea de este módulo, pues va a ser que me manden un video de unos 5 minutos, no se manchen, no sea mucho tiempo, unos 5 minutitos. De por sí yo ya los aburro ahora y cacho con lo mío, no, no, no se trata de eso. Sí, sí, pero sí me gustaría conocerlos de alguna manera, que me den algún resumen, ¿no?, de lo que esta asignatura y este módulo entendieron. Vamos a ver cómo hacemos la mecánica y lo van a ver en la página, pero sí, creo que vamos a aprovechar esa nueva modalidad de la página de Schoology. Bueno, y ya para no entretenernos más y empezar de lleno con esto, vamos a ver ya conceptos básicos de las intoxicaciones. Evidentemente, todo esto es parte de lo que tenemos que empezar a saber porque al final del día sabemos que las intoxicaciones existen pues desde que el ser humano existe. Nos intoxicábamos los seres humanos porque experimentaban y empezaban a consumir bayas y otro tipo de semillas que podían ser pues, de lo que sea y pues te terminaban envenenando, ¿no? Pero fíjense cómo históricamente desde 1700 años antes de nuestra era ya se utilizaba el cannabis indicus, el Papyrus somniferum. En algunos papiros egipcios ya se utilizaban incluso para fines médicos y en otros casos también para fines homicidas. Y ya se empezaba a ver la intoxicación por el plomo y otros elementos. Fíjense cómo 900 años antes de nuestra era ya se mencionaban algunos venenos y bueno, pues obviamente sabemos que a través de la historia existen muchísimos envenenadoras profesionales que se conocían, ¿no? Como los Borgia, los Medici, etcétera, que por cierto ellos también fundaron los primeros bancos, ¿verdad? Los primeros bancos del mundo. Bueno, el buen Paracelso tiene esta frase que a mí me gusta mucho, que dice que todo es veneno, nada es veneno y todo depende de la dosis. Y es que eso es la realidad, nos podemos envenenar por lo que sea, ¿eh? Literalmente por lo que sea. Y agua, sí, agua, si tomas demasiada agua, aquellos que tienen apotomanía, imagínense, empiezan a tener alteraciones de lo que viene siendo el sodio, hiponatremia, y pueden llegar a causar alteraciones de la salud muy importantes. Entonces, cualquier cosa va a causar alguna intoxicación, solo depende de la cantidad que ingiramos. Ustedes han visto que, bueno, por ejemplo, la carambola, la fruta estrella, o carambola, como la conozcan, es una fruta que se utiliza mucho en ensaladas y en ondas así como fitness y toda la cosa, y en realidad puede causar insuficiencia renal. O sea, fíjense cómo una fruta que te venden en cualquier, bueno, no en cualquier mercado porque es un poquito más difícil de encontrar, pero que te venden en mercados o en lugares donde puedes comprar fruta, pues ahí hasta la misma fruta te puede causar daños a la salud. Entonces, bueno, ¿a qué debemos esto de la toxicología? Bueno, pues porque precisamente muchos pacientes llegan a las áreas de urgencias con intoxicaciones y tenemos que aprender a tratarlos. Entonces, a partir de que la medicina moderna empieza, pues van empezando la creación, por ejemplo, de las tapas de seguridad, de esas tapas que pues, ni nosotros podemos abrir y que el niño nos dice, mira, ahí está, te lo doy, ¿no? Pero esta es la parte que empieza a darnos cuenta de la importancia, ¿no? De las intoxicaciones.
y empieza a surgir lo que es la toxicología, que básicamente pues es la ciencia que estudia las sustancias químicas y sus interacciones y los efectos adversos en el ser humano, y que los xenobióticos son cualquier sustancia que actúa con un organismo que no corresponde a ninguno de sus componentes naturales, ¿no? O sea, es una sustancia externa al cuerpo que es lo que nosotros nos estamos ingiriendo. Las toxinas las produce un organismo vivo, ¿sí? Como por ejemplo la intoxicación intestinal, aquellos que van a una fiesta, comen y todos los de la fiesta les da diarrea y vómito, tienen intoxicación, pues en realidad es la toxina que está secretando la bacteria que nosotros consumimos, ¿no? Y estas intoxicaciones pueden ser leves, como por ejemplo en estas intoxicaciones, pues si comiste muy poquito en esa fiesta, pues no te vas a intoxicar feo, pero si te atascaste, pues entonces vas a estar, sí, ahora sí como que te va a dar mucho más duro, ¿no? Entonces por eso pueden ser leves, moderadas, severas, también depende del tóxico, depende de la dosis, depende del tiempo de exposición también, si es aguda o subaguda, crónica o recidivante. ¿Y cómo que es eso de recidivante? Pues sí, claro, por ejemplo, ustedes han visto que la gente que trabaja en el campo normalmente trae por ahí sus equipos para fumigar y que normalmente deberían de llevar todo un overall completo, llevarían su máscara con filtro, llevarían sus gogles, deberían de llevar pues todo el equipo de protección personal, los guantes de nitril o de hule, las botas, pero pues eso no lo vemos. La realidad es que normalmente vemos a estas personas con un paliacate cuando bien nos va y echándole a las plantas todo lo que es la fumigación, ¿no? Y estas personas se intoxican, es a lo mejor muy leve, se les baja el cohete de toda la intoxicación por organofosforados y a la semana siguiente tienen que volver a fumigar y pues otra vez, ¿no? Entonces de manera recidivante se están intoxicando. De hecho, si han escuchado esto del sombrerero loco, el sombrerero loco es un personaje de los libros de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo de Lewis Carroll. En realidad, estos sombrereros locos es porque verdaderamente las personas que hacían sombreros en Inglaterra se volvían locos y no muchitos sabían por qué. En realidad ya después se dan cuenta que aquellos sombreros que hacían sombreros de copa, dentro del proceso para poder hacer estos sombreros, pues se utilizaba mercurio y esa exposición continua al mercurio causaba que estos pacientes hicieran intoxicaciones crónicas y que, bueno, pues esto les dejara algún daño cerebral, causándoles demencia y encefalopatía, ¿verdad? También, como les decíamos, pues cada una de los tóxicos que nosotros, o tóxicos o toxinas xenobióticos que consumamos, pues tienen una capacidad de producir efectos adversos y eso es la toxicidad, o sea, la capacidad que tiene cada tóxico de producir una intoxicación y que puede ser local, por ejemplo, en aquellos que pueden causar simplemente una dermatitis, ¿sí? O una quemadura, por ejemplo, gasolina que caiga sobre la piel o algún ácido o algún álcali, que recuerden que los álcalis son mucho más severos, más bravos, ¿verdad? Y que puede ser también sistémica, como aquellos que pueden ser incluso la mordedura de una araña violinista, etcétera. Y que bueno, puede ser persistente, puede ser transitoria, puede ser acumulativa, como decíamos de los sombrereros, o latente, cuando por ejemplo aparecen mucho después por aquellas pequeñas dosis de repetición, ¿no? Que se va haciendo como se llega a presentar. Entonces, es frecuente que nosotros tengamos que aprender, así como vimos en la farmacología lo de farmacocinética, pues ahora tengamos que saber de toxicocinética, que es cómo se distribuyen estos tóxicos a través del cuerpo. Y que tenemos que saber que estos pueden atravesar nuestras barreras biológicas, como son barrera hematoencefálica, como puede ser la barrera placentaria, como puede ser también a nivel de la secreción a través de las mamas de algunos tóxicos y a través de la leche materna poder tener una intoxicación al producto a través de los medicamentos que toma la madre. Entonces, estos mecanismos a través de los cuales los tóxicos pueden entrar a nuestro cuerpo y pueden tener efectos también, pueden ser a través de filtración, de difusión o de transporte facilitado, transporte activo o incluso la fagocitosis y la pinocitosis. Y esto va a causar una distribución de estos que pueden ser liposolubles o hidrosolubles y se van a fijar
a los tejidos o a través de la distribución. ¿Y cuando se vayan a eliminar? Pues por dónde se van a eliminar, como yo les decía, pues a través de la leche materna. Estos se van a eliminar a través de la exhalación durante la respiración, como los alcoholes, o a través del jugo gástrico, ¿sí? ¿Cómo se van a eliminar estos tóxicos? Es lo que tenemos que aprender, porque evidentemente es cómo vamos a tratar a nuestros pacientes eventualmente en estos casos. Y eso, pues sí, es una situación que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, nosotros tenemos que ver también qué tan rápido se absorbe un tóxico, ¿no? No es lo mismo, los tóxicos que tienen son de absorción lenta, por ejemplo, el clonazepam, que tiene una vida muy larga y que su absorción es un poco más lenta, que el lorazepam, que se absorbe más rápido y que es mucho, mucho más rápida también su eliminación. Entonces, todo esto tiene que ver precisamente por la velocidad en la que se absorbe y la velocidad en la que pasa un medicamento, un fármaco o un tóxico, y que estas pueden ser de primero o de segundo orden dependiendo del tipo de biotransformación, o sea, que pueden ser oxidación, reducción, hidrólisis, hidratación, por ejemplo, o conjugación con otras proteínas o conjugación o incluso cambio a metabolitos activos, que es casi siempre como los medicamentos normalmente los tomamos, ¿no? Los medicamentos que primero se tienen que metabolizar para después tener un mecanismo de acción correcto para poder funcionar. Y tenemos que los tóxicos pueden ser tanto específicos como inespecíficos. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, los inespecíficos no tienen receptores. O sea, tú no tienes, por ejemplo, si yo ahorita me tomo un litro de gasolina, pues no tengo un receptor específico de gasolina en mi cuerpo, ¿verdad? Y obviamente, pues lo que voy a causar es una quemadura del esófago, una quemadura del estómago, etcétera. Pero si, por ejemplo, agarro ahorita 4 carteras de clonazepam, pues tenemos receptores que son los receptores GABA, por ejemplo. Mecanismos inmunitarios que pueden ser, por ejemplo, antígeno y anticuerpo, como ocurre en las intoxicaciones por mordedura de crotálidos, por picadura de centruroides o Loxosceles reclusa o Lactrodectus manctans, ¿sí? Son, por ejemplo, todos los animales ponzoñosos que nos pueden causar intoxicaciones por mecanismos inmunitarios. Entonces, esa es parte de las diferentes maneras en las que podemos ser intoxicados. ¿Y de qué depende? Pues sí depende de muchas cosas, dice ambientales. Dice, caray, pues la temperatura poco afecta para que me pueda intoxicar. Sí, en realidad sí, un poquito, porque por ejemplo tiene que ver desde el hecho de que aquí en nuestro país, pues es una temperatura generalmente un poco cálida, entonces tenemos más alacranes, ¿no? Así de fácil, tenemos alacranes. Pero no solo eso, también tiene que ver con algunos medicamentos que son fotosensibles, entonces la radiación lumínica los afecta. Algunos medicamentos son termosensibles y entonces pues ya no te intoxica o ya no te causa daño. Eh, Obviamente también tiene que ver no solo con los ambientales, sino también con los del individuo. Y el individuo, por ejemplo, también depende mucho de la raza. Y vamos a decir, bueno, ¿cómo es eso? Pues sí, por ejemplo, aquí los mexicanos tenemos un polimorfismo genético que hace que el clopidogrel, el medicamento que damos a los pacientes infartados, que ya lo hemos comentado en la clase de infarto, pues no nos sirva tanto a los mexas. Así, sí, así de plano, o sea, no nos sirve tanto este medicamento. Y eso pues sí no está padre porque, por ejemplo, nada más por ser mexicanotes, pues ya, ya este medicamento no nos hace tanto efecto, ¿no? Pero también lo mismo con los tóxicos, puede ser más o menos el efecto. En cuanto, bueno, el estado nutricional, pues es claro, si por ejemplo si una proteínas, si es un paciente que está desnutrido, que está mucho más flacote, pues obviamente los tóxicos les pueden causar una mayor lesión. Eso lo podemos ver en pacientes desnutridos y pequeñitos. Obviamente también si el paciente tiene comorbilidades como hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, pues no es lo mismo que una persona que está sana. Entonces tiene mucho que ver con los factores que pueden modificar la toxicidad. El estado hormonal, si es el estado gestacional, la edad, pues no es lo mismo un niño menor de 5 años, los adultos mayores de 65, que por ejemplo, pues el resto de las personas, ¿no? Y que pues también hay factores sociales, y pues, ¿cómo es eso de sociales? Pues sí, 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 pues los suicidas, ¿no? La persona que a través de, hay países que tienen una tasa mayor de suicidios, ¿por qué? Pues porque
simplemente a nivel social es una cuestión de mucha presión, ¿sí? Las áreas, por ejemplo, urbanas, en comparativa de los rurales, la situación profesional, lo que les decía, el cuate que está fumigando, situaciones tanto ambientales o alimentarias, porque, por ejemplo, pues los alimentos que los producen o los cultivan y les utilizan algunos hormonas, pesticidas, etcétera. Obviamente la interacción medicamentosa, porque pues muchas personas van con un médico para una cosa, van con otro médico para otra cosa, o van con varios médicos y cada médico les receta cosas diferentes, y pues a la hora de los cocolazos es un super cóctel ahí macabro de muchos medicamentos cuya interacción es terrible. No se los pongo difícil. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, las benzodiazepinas no se deben de consumir con jugo de toronja? Sí, jugo de toronja. Así de sencillo. O sea, si tú no le dices al paciente que no debe de consumir jugo de toronja, a ese paciente que tú le recetaste diazepam, clonazepam, alprazolam, triazolam, lo que le hayas recetado a ese paciente, que porque no puede dormir, que porque lo que tú quieras, y nunca le dijiste a este paciente que tenía que evitar el jugo de toronja y se lo toma, va a tener un efecto más prolongado y se va a dormir y se lo va a noquear muchísimo más. Nada más eso. Fíjense cómo la interacción medicamentosa juega un papel fundamental. Obviamente, pues las diatrogénicas, no le dije que no debía tomar jugo de toronja para empezar, o que utilizamos medicamentos que entre ellos no se pueden manejar, como por ejemplo omeprazol y clopidogrel, que no se puede utilizar de manera concomitante porque ha demostrado que disminuye el efecto del clopidogrel, entonces pues no sirve, ¿verdad? Obviamente también las homicidas, pues sí, ¿verdad? Ya está viejito, ya me quiero quedar con la casa, vamos a darle su sinsal, que es cloruro de potasio, para que le sepa saladita la comida, y ahí de a poquianchis, pues me lo voy echando al plato, le causó un bloqueo auriculoventricular y lo mato, ¿no? Y a ver, ¿de qué murió? ¿Verdad? Entonces, bueno, o sea, cosas así de gruesas pueden llegar a pasar, o sea, no crean que no. Las suicidas, bueno, quizás las más comunes, y pues las accidentales, el clásico niño que pues mentía cuando era niño porque le gustaban los mejoralitos, y entonces decía que le dolía la cabeza para que le dieran un mejoralito porque sabían bien buenos. Entonces, pues de repente iba a la tiendita cuando tenía dinero y compraba mejoralitos, y entonces, pues bueno, se pueden llegar a intoxicar, ¿no? Entonces, fíjense cómo cosas así. Una vez nos tocó de un niño que se tomó un frasco de quitazarro. Y la verdad es que veías el frasco y se veía bien bueno. O sea, veías el frasco y decía un color miel así bien bonito que hasta como que daban ganas de echarle un traguito. Y es eso, o sea, pones un frasco muy llamativo para un niño. O sea, si yo como adulto lo veía y se veía bien sabroso, un niño pues lo ve y dice, pues esto es como jarabito de miel o algo, ¿no? Entonces, esto de las accidentales, créanme que también es muy frecuente. Y veamos, por ejemplo, cómo en el caso la tasa, los suicidios, digo, qué feo, la verdad está un poquito gacho esto que les voy a mostrar esta tablita, pero vean cómo, por ejemplo, aquí las intoxicaciones de manera general en adultos y en niños, y vean cómo en niños pues también hay suicidios, ¿eh? O sea, no es un tema muy agradable. Pero bueno, ya viendo esto, por ejemplo, vemos que medicamentos, ¿sí? Pueden ser por gases tóxicos, plaguicidas, drogas, disolventes orgánicos, alcohol y pues de quién sabe qué, ¿no? Entonces, vean cómo, por ejemplo, los medicamentos, pues el acceso es muy generalizado. Vean cómo, por ejemplo, los plaguicidas se encuentran también en un top. ¿Por qué? Pues porque precisamente se almacenan en casa y pues ahí los tienes con toda la familia y ahí se puede intoxicar el resto, ¿no? Obviamente, pues también los plaguicidas, conforme entra a nuestro país Monsanto, que es la compañía que genera esas semillas, super semillas para altas producción, pues también aparecen plagas específicas y entonces desarrollan plaguicidas que no le peguen a sus productos, pero sí a todas las demás plantas del mundo, y el uso inapropiado a través de los años 1998, 1999, año 2000, que es el mayor pico. ¿Por qué? Pues porque es el boom de los plaguicidas, ¿no? Y ya después empieza a bajar un poquito más porque, bueno, pues empieza a regular un poquito la seguridad. Y bueno, por ejemplo, pues nuestro estado no es de esos que son muy productores
no son tan agriculturas, pero por ejemplo, los estados que vemos ahí, Chiapas, por ejemplo, Oaxaca, etcétera, sí son países que son principalmente agricultores y pues obviamente el uso de los plaguicidas está más difundido. Y vemos como por ejemplo estados que son más de, de producción, pues por ejemplo, de ganadería, pesca y turismo, pues sí son estados donde pues casi no, ¿verdad? Casi no se alcanzan a ver este tipo de cosas. También, por ejemplo, los alacranes, pues vemos cómo a través de los años, aunque le cambies el año, más o menos la curva se mantiene en número de casos y los meses con mayor calor, pues es cuando más se presenta esto, ¿no? Pues los suicidios, pues no está chido, pues ahí están, se suicidan más los hombres que las mujeres. ¿Por qué? Pues porque pues, el hombre dice, me animo, me mato y me mato, ¿eh? Y generalmente es más la cuestión de depresión y otras cosas que no son tan evidentes, ¿no? El hombre como que se guarda mucho las cosas y no lo dice. Entonces estos cuates pues llegan y se avientan ahí, al tren, se ahorcan, se pegan el tiro, es un poco más como más agresiva la cosa, ¿no? Por eso, por ejemplo, de los registros de suicidios, el 80% lo consuma el hombre y el 19% lo consuma la mujer. Y casi siempre, pues, utilizan el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ahí está. Vemos cómo los suicidios, pues por hombres y mujeres, conforme pasan los años, quieran que no, pues van aumentando el número de casos, ¿no? Eh, Obviamente también depende mucho del nivel eh, educativo. Vemos como, por ejemplo, pues las personas que no tienen escolaridad, pues casi no se matan, fíjate. Y los que llegan hasta la secundaria es como el pico, ¿no? Donde vemos. Y ya generalmente los profesionistas también está un poquito más bajo. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, pues yo creo que tiene que ver que el profesionista, mal que bien, económicamente, pues no estamos tan pobres. Bueno, yo sí porque me compro estos monos, pero en realidad no estamos tan amolados, ¿no? O sea, nos da para vivir decorosamente nuestra profesión. Mientras que, por ejemplo, pues las exigencias sociales y todo esto, pues sí tienen un mayor impacto en personas que no pueden obtener trabajos bien remunerados, por una parte. O sea, verlo desde esa relación, no solamente desde la relación académica, ¿no? Entonces, es una cuestión que llama mucho la atención, ¿verdad? Y bueno, pues sí, lo de pues, el ahorcamiento, ya vimos, cuando vimos lo de lesión de cuello, ahí está, el tipo de lesiones y cómo se las producen. Después de eso están los envenenamientos por gases, vapores, alcoholes, plaguicidas y todo, o sea, las medicamentosas. Y pues los disparos de arma de fuego, que bueno, pues en nuestro país como no está tan fácil conseguirte una pistola, pues no está tan fácil darte un tiro, ¿no? Protocolo HAZMAT, que es el que se utiliza para las intoxicaciones ambientales masivas y eventos masivos o terroristas. Suena a lo mejor a paranoico, ya saben que soy bien paranoico, pero sí se llega a ver, o sea, vean el ejemplo de Siria, vieron los videos donde están todos ahí los niños, los están descontaminando, los están echando agua, como su propio presidente, su propio gobernante los manda a envenenar con armas químicas. Bueno, no nos vayamos lejos, esto puede pasar el día de mañana, no está, bueno, no sé, ¿verdad? Pero tenemos que estar preparados precisamente para todo este tipo de cosas porque pueden ser desde neurotoxinas o asfixiantes, o sea, el malatión, maratión, paratión, los carbamatos como son el insecticida, el DDT, ¿sí? Armas químicas como el sarín, el somán, el gas nervioso, el agente naranja, incluso cloro, el hipoclorito de sodio. Y ahorita que está tan de moda que estamos poniéndole cloro a todo, pues ya andamos medios, con los ojos ya llorosos porque utilizan concentraciones muy altas. El cloro en forma de vapor de gas se utilizó durante la Primera Guerra Mundial como arma química y dejaba ciegas a las personas o causaba intoxicaciones severas a nivel pulmonar y pues, los mataba. Entonces, sí es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, que es muy fácil hacer un arma química, ¿eh? O sea, comprando el cloro del supermercado, así de fácil. Digo, y teniendo muy mala voluntad, ¿no? Obviamente asfixiantes como el cianuro,
el ácido hidrofluorhídrico, el ácido sulfídrico. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Pues lo primero es asegurar la escena, o sea, tratar de bloquear o hacer un cerco del lugar, quitar a la gente de la área de mayor exposición y llevarlos a un área de menor exposición, pero todavía no trasladarlos. Ahí se va a hacer una zona de descontaminación y entonces después se va a evaluar ese paciente vía aérea, ventilación, circulación, exposición, que fue ya lo primero que hiciste, y entonces vas a trasladar al paciente. Y cuando llega el paciente al hospital, lo vas a volver a descontaminar. Así es, o sea, cualquier residuo que pueda llegar a quedar. O sea, hay que encuerarlo, hay que echarle el agua. Todos los hospitales deben de tener un pediluvio, una regadera, porque así como en el laboratorio de fisiología, en el laboratorio de la universidad, cuando ustedes hicieron sus prácticas, había ahí una de regadera por si alguno de nosotros pues, la regaba y tenías que ir a la regadera. Entonces, te llenabas de algún químico, pues ibas a la regadera y te bañabas, te quitabas todo, ¿no? Obviamente ahí hay que quitar cualquier residuo de piel, mucosas y evaluar nuevamente la vía aérea, ventilación, circulación, ¿no? Buscar algún toxíndrome, si es un hipnótico sedante, si es uno si es un colinérgico, anticolinérgico, etcétera. Y obviamente es el manejo de soporte, mantener hemodinámicamente al paciente, mantener la ventilación del paciente, mantener la oxigenación del paciente, ver que esté hemodinámicamente estable, estar checando gasometrías, etcétera. Y pues el lavado gástrico cuando esté indicado, si es por ingestión. Y hablando del lavado gástrico, pues esa es una de las cosas que tenemos que hacer, usar sondas grandes para que salgan las tabletas. ¿eh? Es que de repente, y perdón que se los diga porque sí va a pasar y sí pasa, es que muchas veces les va a tocar en algún momento en el internado, si es que alguna vez regresan al internado en la vida, les va a tocar que llega la chava intoxicada, ¿no? Y entonces uno de los adscritos le va a decir, sí, pues ponle una sonda así, pues de las grandotas, para que le duela. O sea, no, o sea, es que no es para que le duela, para que no vuelva. Va a volver, eventualmente va a volver, sabemos que va a volver. Son personas que desgraciadamente lo hacen de manera recurrente. Es más, quién sabe si la chava que te llega ya es como su quinto o sexto intento suicida. Pero la cosa es de que no es que le pongas una sonda grandota para que le duela. O sea, no va por ahí. No, esa no es la idea. La sonda grande es precisamente porque tiene fenestraciones para que quepan tabletas y para sacarle las tabletas. Porque si la ingestión del tóxico es muy reciente y tiene menos de media hora, por ejemplo, todavía alcanza a sacar tabletas. Y si metes una sonda delgadita, pues esa sonda ahí se va a tarar la tableta y no vas a sacar nada. Eso por una parte. Entonces, bueno, no va por el lado de que le duela al paciente. Digo, sí le va a doler, pero no está dirigido a eso. Está dirigido precisamente a esto, a poderle sacar al paciente las tabletas. Vean la imagen, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero que nada hay que ver si, por ejemplo, estamos en tiempo. Generalmente vamos a dar un margen de entre 60 minutos a 2 horas, como máximo 2 horas, para que nosotros creamos que es conveniente o que es adecuado dar un lavado gástrico. O dependiendo del tipo de fármaco, aquellos fármacos que sean, por ejemplo, los que tienen presentación XR, que son de absorción lenta, a esos también probablemente tengamos la chance de hacer el lavado gástrico. De ahí en más, la verdad, pues ya hacerlo sería así como pura maldad, ¿no? Obviamente, eso tiene que ver también, tenemos que tomar en cuenta contraindicaciones, o sea, por ejemplo, si el paciente ingirió cáusticos, o sea, se tomó sosa cáustica, ya sea por error o de manera intencional, pues no le vas a meter la sonda nasogástrica porque está totalmente quemado el esófago. Por ejemplo, si tiene coagulopatía, pues te va a sangrar. Si el paciente está inconsciente, pues no va a poder deglutir esa sonda y probablemente puedas causar más daño o meterle incluso a la vía aérea, ¿sí? Si son tabletotas, pues por más que veas, si ya te llevó el familiar la carterita de las tabletas y tú ves tu sondita pinchurriente y las tabletotas así, pues no las vas a sacar, mano. O sea, dijimos que íbamos a usar una sonda grande, pero pues tampoco le vas a meter una manguera. Entonces, bueno, si por ejemplo se trata de cuerpos extraños, la ingestión o por ejemplo baterías, las baterías que son estas de botón, las que usan los relojes, bueno, usaban los relojes porque ahorita ya no están de moda los relojes. Entonces, todo este tipo de cosas son contraindicaciones, ¿no? Para esto. Bueno, esto lo van a ver allá ustedes en la presentación, ahí va a estar en la página de Schoology. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner al paciente en Trendelenburg, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no quiero que siga absorbiendo, ¿verdad? Lo vamos a poner del lado
izquierdo, porque voy a utilizar la curvatura, la curvatura mayor del estómago como un receptáculo. Y eso me va a servir porque recuerden que si lo pongo del lado derecho, todo el agua que le meta, pues va a ser presión sobre el píloro y el píloro es una válvula presión dependiente. Entonces, pues le cae el agua y se dilata y pues le voy a dar ruta a las tabletas, ¿no? Al medicamento. Entonces, tiene que ser del lado izquierdo para yo poder utilizar eso como si fuera un receptáculo, una sartén, básicamente. Y vamos a pasarle de 150 a 200 centímetros cúbicos de solución, o sea, le conectas una solución salina, le pones el equipo de venoclisis, lo conectas a la zona nasogástrica y va para adentro, 200 mililitros, ¡pum! Después de eso, lo viertes y dejas a gravedad a que salga todo. Una y otra y otra y otra y otra vez hasta que salga limpio. Hasta que salga limpio. O sea que lo que metes agua clarita, sale agua clarita. Entonces ya hiciste tu lavado gástrico. Obviamente en los niños no usar agua inyectable porque les puedes causar trastornos hidroelectrolíticos. Si, por ejemplo, sabemos o estamos conscientes, o sabe, de alguna manera el familiar te trae ahí el tóxico, fue algún tipo de fluoruro, se le pone gluconato de calcio para convertir el fluoruro en fluoruro de calcio. Si fue formaldehído, se puede poner acetato de amonio. ¿Sí? Si, por ejemplo, soluciones yodadas, isodine, ¿sí? Le ponemos el voluben, el almidón de maíz, el mismo que estábamos hablando en la clase de choque, que decíamos que era los coloides, bueno, pues el voluben para los que ingieren soluciones yodadas. En el hierro se le pone bicarbonato para convertirlo en carbonato ferroso y en el ácido oxálico le ponemos gluconato de calcio para convertirlo en oxalato de calcio. Fíjense cómo, pues ahí nos acordamos de las clases de química de la preparatoria, donde recuerdan las terminaciones ICO por ato, ¿verdad? ICO es ácido, ato es sal, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede cambiar, no? Y bueno, utilizar el antídoto universal, que es el carbón activado. Carbón activado, ojo con esto, no es quemar una tortilla y quemarla hasta más no poder y molerla y darte el pedazo de tortilla quemada. Eso no es carbón activado. Tampoco es agarrar el carbón de las carnes y dártelo a tomar. O sea, no va por ahí. Eso no es un carbón activado. El carbón activado viene y lo crean a través de la cáscara del coco. Este es sometido a hornos de alta temperatura y alta presión, lo que va a hacer que este carbón se haga muy poroso. Y al ser muy poroso, aumenta su superficie y por lo tanto su mecanismo de acción es adsorción, no absorción, adsorción, con D de dedo. Sí, no es un dedazo, no es un dedazo lo que puse aquí, es adsorción. Adsorción de adherir, de pegarse, se le pegan los tóxicos. Absorción es de absorber, cubrir, rodear, ¿no? Entonces, no va por ahí. Esto lo que hace es absorber, se le pega a través de lo que son las fuerzas de Van der Waals, que son enlaces de tipo no covalente, o sea, que a través de lo que viene siendo pues positivo con negativo se le van pegando, ¿no? Básicamente es eso, es como un pequeño magneto. ¿Cómo se tiene que dar el carbón activado? Bueno, pues se tiene que dar 1 gramo por kilo de peso con un máximo de 50 gramos y se le va a dar una dosis de catártico, o sea, uno para que le dé diarrea, pues, porque hay reportes anecdóticos de que el carbón activado, pues luego se tapan y pues ya les causaste una oclusión intestinal por un besoar de carbón activado. Entonces, por eso se les da o manitol, o sorbitol, o sulfato de magnesio como catártico. En algunos casos hay un concepto llamado diálisis intestinal con carbón activado, que de diálisis no tiene nada y que el carbón activado se da cada 4 horas, que son para estos fármacos que son de acción prolongada, que se puede utilizar hasta que, ¿qué? Pues hasta que, perdón la expresión, pues hasta que cague negro, o sea, hasta que haga el carbón activado, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que vamos a hacer es manejar este tipo de intoxicaciones de esa manera. Obviamente, vamos a ver
en cuanto a cuáles son los tóxicos que más vemos nosotros y más tratamos nosotros o atendemos nosotros, y son precisamente las benzodiazepinas, los pacientes que se intoxican por benzodiazepinas por una y mil razones. ¿Por qué? Porque son uno de los fármacos mayormente usados. Es pues el que más se prescribe a nivel mundial, ¿sí? Desde que sale en 1961 el clordiazepóxido, pues ya hay más de 3,000 benzodiazepinas sintetizadas y 25 de estas se utilizan en la clínica humana, ¿no? Y que bueno, pues pueden servir para utilizarse en los bares, como se puede ver en la imagen, donde pues se utilizan como fármacos o como drogas de violación, claro. Las famosas Rufis, que no es otra cosa más que el flunitrazepam, ¿sí? El Rohypnol de Roche, es uno de los más ampliamente utilizados para estos fines. Obviamente, esto va a hacer lo que más intoxica a la gente, a excepción del alcohol, porque pues, el alcohol obviamente intoxica a más personas porque pues ese lo venden bueno, ya no lo venden por lo de la cuestión de la cuarentena, que parece que ya no hay alcohol, pero pues ese se lo pueden conseguir casi en cualquier lado, ¿no? Y obviamente va a depender del tipo de benzodiazepina que se utilice, como el triazolam, ¿sí? Que tiene una vida media muy corta, o el diazepam, que tiene una vida media más o menos como de 6 a 8 horas, y que bueno, depende más o menos del tiempo en el que se dio este medicamento. Obviamente, estos se producen muy frecuentemente en los suicidas, que se quieren matar y que pues, se quieren tomar como chorrocientas mil, y que, bueno, también generalmente los mezclan, ¿no? Es el clásico que pues, está chupando alcohol y le mete benzodiazepinas y luego su línea de cocaína y hacen por ahí el famoso speedball. Entonces, pues bueno, la cuestión es que utilizan los receptores GABA. Recuerden que los receptores GABA van a hacer que entre cloro a la neurona. Fíjense cómo los receptores GABA tienen receptores de barbitúricos, benzodiazepinas y anestésicos como propofol, ¿sí? Alotano y etanol. Entonces, fíjense cómo este receptor, pues prácticamente, y también, por ejemplo, la ketamina, ¿sí? ¿Cómo pueden hacer que estos receptores se abran y permiten la entrada de cloro a la neurona? ¿Y eso qué va a hacer? Pues que la despolarización sea más lenta. Y si la despolarización es lenta, pues tus pensamientos y toda tu actividad cerebral es más lenta y pues obviamente te duermes, ¿verdad? Y pues sí, ahí terminas, ¿no? Ahí está el Rohypnol, ¿sí? Las Rufis famosas. Entonces, pues, ¿qué te va a pasar? Pues ataxia, disartria, obnubilación, hiporreflexia, hipotonía, etcétera. La verdad es que en realidad es una de las intoxicaciones más leves o tontas que hay, porque en realidad, pues solamente les da un montón de sueño. Es muy difícil que sean letales, o sea, para una intoxicación de tipo letal, pues obviamente necesitas dosis muy altas y eso sí te puede causar ya depresión respiratoria o, por ejemplo, broncoaspiración y pues ahogan en su propio vómito, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Normalmente, pues dejarlos dormir. La verdad. Digo, si tiene menos de 2 horas de la ingestión del tóxico, pues poderle hacer el lavado gástrico. Si el paciente tiene datos de alteración A, B, C, ya dijimos, la vía aérea está permeable, pues está permeable. Si está ventilando bien, pues está ventilando bien. Si circula bien, bien. Y si pues no tiene ningún tipo de lesión, pues no hay problema. Si el déficit neurológico es únicamente con esas pupilas mióticas que vamos a ver, pues no pasa nada, ¿no? Los vamos a dar ahí a que se despierte y no pasa nada. Pero si el paciente sí está muy mal, entonces tendremos que intubar al paciente o tendremos que asistir al paciente ventilatoriamente o tendremos que dar manejo dependiendo de cómo esté este paciente en su estado general. Si está un poquito hipóxico porque trae un poquito de presión respiratoria, pues le ponemos oxígeno. Si es severo, pues entonces sí tendremos que utilizar el antídoto específico que es el flunacenil. Y adivinen, ¿qué creen que es el flunacenil? Ajá, es una benzodiazepina también. Es una benzodiazepina que compite por los receptores. Entonces, el antídoto de las benzodiazepinas es una benzodiazepina. Combate el fuego con fuego, pues aquí sí se aplica un poquito, ¿verdad? Bueno, obviamente, como decíamos, si tiene menos de 2 horas, pues el uso
del lavado gástrico, el carbón activado y, bueno, pues utilizar el catártico. Flumazenil, como dijimos, es muy rápido, se pasa en 1 minuto, se puede pasar también en una infusión para aquellos pacientes que van a tener medicamentos de larga acción. ¿Por qué? Porque en 1 hora que yo ya le puse el flumazenil, el paciente se despierta y en la hora, ¡pum!, se vuelve a dormir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya se le acabó el efecto del flumazenil y pues todavía trae el efecto de los otros fármacos que se aventó. En cuanto al uso de flumazenil, está contraindicado en el caso de, por ejemplo, si tomó benzodiazepinas y antidepresivos tricíclicos porque estos pacientes pueden convulsionar. Entonces, no se les da a estos pacientitos este tipo de medicamento, solamente que no tenga antidepresivos tricíclicos. Entonces, ahí sí no les vamos a dar nada de esto. Vamos a ver ya lo que es organofosforados. Los organofosforados, ahí les voy. Perfecto. Órganos fosforados, bueno, pues son aquellos plaguicidas, ya conocemos, utilizamos como para jardinería, se utilizan aerosoles para plagas del hogar, para que son insecticidas, raticidas, para parasiticidas, y se utilizan pues de manera tanto en el hogar como industriales u ocupacionales pueden utilizarse. Entonces, también se pueden utilizar como armas químicas. Obviamente, el estado que más tiene pues, es Nayarit y después de eso Jalisco. Entonces, pues, somos el segundo lugar a nivel nacional de intoxicaciones por organofosforadas. Obviamente, pues puede ser intencional, no es tan frecuente, accidental, que pues es uno de los más frecuentes, y el ocupacional, que es como les decía. ¿Por qué? Porque utilizan malatión, el paratión, utilizan el triclorfón, o sea, todas estas sustancias se utilizan como plaguicidas, son muy liposolubles y eso hace que se absorban muy rápido tanto por la piel, mucosas, vía oral, vía respiratoria, ¿sí? Y eso va a ocasionar que pues prácticamente vaya a causar los síntomas. Pues tenemos varios, ¿sí? No los voy a entretener con esto. Lo que sí es que, por ejemplo, la probabilidad, fíjense, la probabilidad de presentar síntomas asociados, ¿sí?, a plaguicidas es de 133% versus los miembros de su familia que no están expuestos al plaguicida. O sea, 133% es un montón. ¿Sí? ¿Y cuáles son los síntomas que presentan esos pacientes? Bueno, están las pupilas midriáticas, ¿sí?, miosis, broncorrea, insuficiencia respiratoria, irritabilidad, fasciculaciones, salivación, diaforesis, confusión, contracturas musculares, vómito, bradicardia, etcétera. Entonces, estos pacientes llegan, perdón la expresión, pero pues llegan babosos. Babosos porque estás con una salivación tan importante, una cialorrea importante, broncorrea, y llegan con las pupilas dilatadas, ¿sí? Llegan bradicárdicos, ¿sí? Entonces, así es como los podemos identificar, porque muchos de ustedes van a terminar el internado y van a ir a su servicio social, y normalmente van a ir a servicio social, pues a una comunidad rural, y en esas comunidades frecuentemente esto pasa, ¿sí? Yo en el servicio social, pues les puedo decir que traté a unos 50 pacientes más o menos durante ese año que llegaron con intoxicación, precisamente porque no utilizaban equipos de protección personal, precisamente llegaban ya ahí. Lo bueno es que, pues en esa jurisdicción, como era frecuente este tipo de intoxicaciones, nuestros centros de salud ya tenían atropina, que era lo que utilizábamos, los atropinizábamos, no utilizábamos no teníamos pralidoxima ni nada de esto, pero bueno, teníamos lo suficiente para medio tratar este tipo de complicaciones y afortunadamente no tuve que mandar a ningún paciente al hospital, todo lo pudimos tratar ahí mismo, ¿no? Porque, bueno, pues evidentemente si esto evoluciona va a tener síntomas mucho más graves, como puede ser paro respiratorio, coma, taquicardia es menos frecuente y pues los pacientes pueden llegar a convulsionar. O sea, sí puede llegar en un grado muy, muy, muy severo. Y tenemos esto que se llama la crisis colinérgica. La crisis colinérgica tiene ¿cómo se llama? Mnemotecnia, que es DUMBLES. Y viene de diarrea,
incontinencia urinaria, miosis, bradicardia, broncorrea, broncoespasmo, mesis, lagrimación y salivación excesiva. Con esto, ustedes se pueden dar cuenta de cuáles son las causas de una crisis colinérgica. Y que, bueno, aquí nos vamos a clavar. Puede ser menor, leve, moderado, severo. Y que la severidad puede ocurrir dentro de las primeras 72 horas. O sea, el hecho de que ya esté bien no quiere decir que no se pueda poner mal de nuevo y tenemos que estar pendientes de estos pacientes. La atropina es lo que se da como de manera inicial, no es el antídoto específico, pero es uno de los medicamentos. La dosis recomendada es de 0.02 miligramos por kilo en los niños o pues media ámpula en los adultos, sí, 0.5 miligramos en los adultos hasta que, ¿qué? Hasta que se atropinice. ¿Y cómo es eso? Pues que ya esté seco, o sea, ya no esté con salivación, que ya no tenga rinorrea, que las pupilas ya estén normal y que la frecuencia cardíaca esté normal o alta, ¿sí? Entonces, ahí está, frecuencia cardíaca alta, ausencia de crepitantes, estertores, axilas secas, que ya se le quite el efecto, ¿no? La spralidoxima, uno de los antídotos y muchos de las oximas, pues en realidad son los antídotos específicos, actúan en la unión neuromuscular para revertir el bloqueo, pero pues la desventaja es que no las tenemos tan disponibles en nuestras comunidades, ni siquiera en los hospitales. Yo ninguno de los hospitales en los que trabajo tengo este medicamento. Digo, tampoco es que veamos casos aquí porque somos una unidad urbana, entonces no es tan frecuente y generalmente cualquier otra intoxicación podría ser leve realmente por el tipo de exposición. Si llegan a convulsionar, como lo habíamos dicho, pues entonces se utiliza alguna benzodiazepina, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir con la siguiente clase, que es la de, ahí les voy, sí tenemos un montón. Vamos a ver. Paracetamol. Vamos a ver la intoxicación por paracetamol. Paracetamol, de donde han salido 1000 memes de los médicos que damos y regalamos paracetamol. Y la verdad es que es cierto. O sea, en realidad el paracetamol es súper chévere. El paracetamol, desde que se descubrió en 1873, que es derivado del paraminofenol, es uno de los medicamentos más ampliamente usados y que se venden incluso sin receta. Entonces, el paracetamol realmente es un medicamento de los que pertenecen al grupo de los AINES, aunque en realidad no es antiinflamatorio, y ustedes lo saben, no tiene fuerza antiinflamatoria, sino que más bien es analgésico y antipirético. Se usa mucho, y se usa mucho porque es bueno, bonito y barato. Es así de sencillo. Ni siquiera nos complicamos la vida, ¿sí? Lo puedes utilizar en el embarazo y en la lactancia. Y obviamente es un medicamento que tiene buen uso. Es frecuente que después la gente a veces se molesta con el médico porque le da paracetamol si él solo se puede dar paracetamol. Y sí es cierto, pero bueno, caray, pues es lo que necesita, ¿no? No necesitas más, no necesitas ponerle algún medicamento más elaborado. El paracetamol es un excelente medicamento. Desgraciadamente, es un medicamento que pues, puede causar la muerte cuando se utiliza de manera inadecuada. Y esto porque precisamente, nos vamos a clavar aquí, todo esto ya ustedes lo van a ver, pero esta parte sí es importante, el 3 al 8% del paracetamol se metaboliza en el hígado por el complejo enzimático del citocromo P450. Mediante procesos de oxidación, esta ruta metabólica va a crear un metabolito reactivo tóxico, que es el N-acetil parabenzoquinona imina, o sea, el NAPQI para los cuates, y del cual nos vamos a referir aquí ya en lo sucesivo, porque si no nos vamos a volver locos. Este se une al glutatión y este es el que lo elimina. Punto. En condiciones normales, todos felices. Así funciona. La bronca es que cuando los niveles de glutatión caen por debajo del 30% de lo normal, o en su defecto hay un exceso de NAPQI, como metabolito del paracetamol, no se puede recuperar y supera este sistema de desintoxicación mediado por glutatión,
Y entonces ese NAPQI, en lugar de unirse al glutatión, se une a las membranas celulares de los hepatocitos y causa muerte hepática celular. Así de sencillo. Vamos a verlo así de sencilla la intoxicación por paracetamol. Y esto, pues va a dar como resultado que el paciente pues, se muera, así. ¿Por qué? Porque pues haces falla hepática aguda y de verdad, son muertes bien espectaculares. Me ha tocado 2 de esos feos y nomás no, nada. Y muchos casos graves que afortunadamente salen adelante, pero quedan con lesiones, quedan con secuelas, de verdad, es la elevación de ACT, ALT en cantidades que son hasta ridículas, pues, de platicar. Entonces, bueno, la dosis normal que le damos a un niño es de 10 a 15 miligramos por kilo de peso, ¿sí? Lo que le damos a los niños cada 6 a 8 horas. En casos, cada 4 a 6 horas, perdón, eso de las 8. Es lo que les quería decir, no se da cada 8 horas, porque muchas veces el paracetamol ustedes ven que lo recetan cada 8 horas y no se da cada 8. ¿Qué sucede? Pues la gente dice, es que no me sirve el medicamento. Pues es que no te lo estoy dando bien. Si te doy el paracetamol cada 6 horas, pues el dolor sí te va a controlar. Si te lo doy cada 8, pues obviamente voy a estar como 4 horas más con dolor gratuito, ¿no? Entonces, evidentemente hay que dar la dosis correcta. En el caso de los pacientes pediátricos, la dosis máxima es de 90 miligramos por kilo por día y de 4 gramos por día en adultos. Entonces, hay que recordar que, por ejemplo, pues esa toxicidad va a ocurrir cuando estas dosis sean muy altas. Y, por ejemplo, en los niños va de 150 a 200 miligramos por kilo de peso y en los adultos de 6 a 7 gramos. ¿Cuántos 6 a 7 gramos? Pues facilito, ¿sí? Cada tableta es de 500 miligramos. 2 tabletas ya es 1 gramo. 2 gramos, 3 gramos, 4 gramos, 5 gramos, 6 gramos, 12 tabletas, 12 a 14 tabletas. Entonces, aventarte 12 a 14 tabletas en un día, pues no creo que esté tan fácil, salvo que de verdad tu intención sea matarte. Y entonces, eso ya es tóxico, pero eso es tóxico. Letal, ya estamos hablando de dosis de 13 a 25 gramos. Generalmente la dosis de 20 gramos ya se considera como el punto de corte. Entonces, por ejemplo, para que te aventes 20 gramos, pues ¿cuántas tabletas necesitas? 40, ¿verdad? Entonces, sí, en realidad sí es como, pues te tienes que ir a la tiendita y comprarte, la carterita viene de 10, entonces pues sí, te tienes que comprar ahí 4 cajas de un jalón y aventártelas de un jalón. Entonces no está tampoco tan fácil, ¿no? La crónica, pues obviamente sí estamos hablando 4 gramos por día, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues la primera fase, que es entre las 0 y 24 horas, el enfermo está relativamente bien, a veces un poco de dolor abdominal, a veces un poco náuseas, vómitos, algo de malestar general, palidez y sudoración. En la segunda etapa, que son las 48 horas, empieza ya a haber un dolor más importante en hipocondrio derecho, cansancio, malestar general, y ya empieza a haber algo de patomegalia por la inflamación. Empieza a haber elevación de las transaminasas y la bilirrubina y se empiezan a hacer alargados los tiempos de coagulación. Ya para la siguiente etapa, pues obviamente que ya es el cuarto día hasta las 2 semanas. En ese caso, si ya sobrevivió y no se murió por esto, pues entonces ya es la fase de recuperación. Este es el normograma de Rumag-Matthew. Está súper chévere, me gusta mucho. ¿Cuál es la desventaja? Pues que casi en ningún lugar, por lo menos de la salud pública o de la salud del sistema de salud gubernamental, pues no contamos con determinación de paracetamol. Entonces, aunque le quieras medir los niveles de paracetamol, pues no tienes porque somos pobres y pues no hay, ¿no? Pero bueno, cuando tengan esa oportunidad, a lo mejor trabajan en lo privado o a lo mejor trabajan en un lugar donde se les permita mandar muestras a otro lado. Bueno, aquí está, ustedes van a medir los niveles de paracetamol versus la cantidad de horas que lleva de la ingesta de aquí están los niveles de paracetamol, aquí está en el tiempo, y si se encuentra dentro de esta línea, ¿sí? Verde, por acá atrás, es solamente posible toxicidad, mientras que cuando ya estamos adelante de la línea roja, ya es una probable toxicidad, donde ya pues hablamos de que este paciente tiene un mayor riesgo. ¿Cuál es el tratamiento de los pacientes? De nuevo, ABC,
medidas de lavado gástrico cuando se pueda, colocarse una nasogástrica, aspirarlos, utilizar solución isotónica o bicarbonato al 5%, y obviamente cantidades pequeñas de solución. En los niños, pues obviamente también el lavado gástrico va a depender mucho de cada uno de los casos y si tiene menos de 2 horas de evolución. Y el carbón activado también puede ser útil, aunque en realidad, pues lo que se utiliza como tratamiento es la N-acetilcisteína, es el antídoto de elección. La N-acetilcisteína es difícil de conseguir, la verdad también, no lo tenemos en los cuadros básicos de medicamentos, es un expectorante, se vende comercialmente bajo la marca ACC en tabletas, y se necesita un montonal de tabletas para poder combatir esto, porque básicamente la dosis inicial es de 140 miligramos por kilo de peso. ¿Sí? Seguido de 17, sí, 17 dosis de 70, o sea, de la mitad, cada 4 horas, cada 4 horas, cada 4 horas, cada 4 horas. Entonces, sí, la verdad es que es un poquito difícil, también no los voy a clavar con eso. Y bueno, pues básicamente ahí vamos a terminar con la parte de paracetamol. A ver, tenemos ya paracetamol, organofosforados, benzodiazepinas y nos faltan nada más los opioides. Ahí está. Fíjense que los opioides van cobrando como más popularidad en nuestro medio. Habitualmente, cuando yo era interno, pues, sacar ahí la nalbufina era como sacar la bazuca, ¿no? En cuanto a su historia, bueno, pues ya sabemos que se utiliza como un analgésico. Incluso se utilizaba en el trabajo de parto en 1940. Aquí la cuestión es de que ya en el mundo mueren al año 69,000 personas porque se les pasan las cucharadas. Hay 15 millones de personas en el mundo que ya tienen dependencia, que tampoco es malo, ojo con esto, porque luego de repente, ay, mendigo marihuano. Bueno, sí, un poquito sí, pero por ejemplo, vamos a pensar en estos contextos. Los pacientes que ya tienen cáncer terminal, ¿les damos opioides? Pues sí, dale opioides, pero se va a ser dependiente. Y, o sea, se va a morir, perdón, suena muy feo, pero sí, o sea, se va a morir, es un paciente en etapa terminal. ¿Qué te importa que se te haga súper piedro ahí el amigo, no? O sea, no pasa nada. Aquí lo que tenemos que hacer es paliar el dolor, ayudar a la persona, quitarle ese peso que tiene. No pasa nada. Se hizo adicto, pues bueno, ni modo. Eso es preferible a que viva con dolor, a que viva con sufrimiento, a que muera con el dolor oncológico, que es terrible, la compresión nerviosa, la liberación de citocinas, o sea, es una cuestión terrible. Entonces, sí, hay mucha gente dependiente, otra sí. Ahí sí el grupo que hacemos dependientes nosotros porque pues les pusimos y ya les gustó, también hay de esos. Y la verdad es que hay muchísimos que la gran mayoría son por prescripción médica. Son derivados de lo que viene siendo la adormidera famosa y que, bueno, básicamente estos van a tener una división, que son los opioides y los opiáceos. Los opiáceos son naturales y los opioides son sintéticos. Esa es la diferencia, ¿sí? Y que tienen, bueno, del tipo fenantreno. Recuerden que el anillo ciclopentano peridrofenantreno es el del colesterol y tienen sin anillo fenantreno. Bueno, pues pueden ser agonistas puros, pueden ser agonistas parciales, agonistas antagonistas y los antagonistas puros. Y sí, como en la benzodiazepinas, el antídoto era una benzodiazepinas, pues ¿qué creen? En los opioides, el antídoto es un opioide, que son la naloxona, la naltrexona o el nalmefeno. Entonces, aquí la verdad es que pues combatimos fuego con fuego. Y bueno, aquí están los que dijimos
agonistas parciales, agonistas puros, agonistas antagonistas y los antagonistas puros. Se absorben rápidamente, a excepción de la piel. El 90% se excreta por la orina y los receptores mu, kappa, sigma, delta y epsilon son los que se encargan de la percepción del dolor, ¿sí? Y se encuentran, por ejemplo, en médula espinal, por ejemplo, los receptores kappa, y que, bueno, básicamente aquí están los medicamentos y cuáles son sus receptores. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, hay un bloqueo de la liberación presináptica, ¿sí? Del glutamato, y lo que va a hacer precisamente es bloquear esa neurotransmisión del dolor. Bueno, tenemos naturales, sintéticos y semisintéticos. ¿Cuáles son los factores de riesgo que debemos de identificar? Aquellas personas que ya tienen dependencia, las personas que consumen de forma inyectable, los que están sujetos a prescripción, los que los combinan con sustancias sedantes, los que consumen y tienen patologías como enfermedades hepáticas, pulmonares, aquellos que tienen VIH y los que tienen depresión, evidentemente. Y, fíjense bien, los miembros de la familia que están en posesión de opioides. Ojo, ojo con eso, porque, por ejemplo, ahí, pues el sobrino del paciente con cáncer, pues ahí le pasa las 5 uñas por los opioides del tío, ¿no? Y vean cómo, o sea, aquí esta gráfica me parece bien interesante porque, por ejemplo, nos dice cómo va subiendo así de terrible la curva que tiene de prescripción a través de los años. De 1.800.000, ¿sí? Perdón, ¿sí? 1.800.000 miligramos a 7 millones. O sea, es una cantidad ridícula. Y aunque sí, no se mueren tantas personas, dicen en 1999 al 2014, dicen que se murieron 165,000 personas. En realidad es prácticamente nada, ¿verdad? Pero, ¿por qué no es muy letal? Bueno, porque se necesitan dosis demasiado altas. ¿Cuáles serían los signos y síntomas? Pues primero la miosis, ¿sí? Es un toxíndrome hipnótico sedante. Obviamente, bueno, aquí no nos vamos a entretener. Los pacientes están somnolientos, los pacientes están semiconscientes, mióticas las pupilas. Estos son las famosas mulas o body packers. Como se pueden ver, pues son los que se meten varios paquetitos de precursores de drogas, entre ellos opioides, y pues a veces se llega a reventar alguno de ellos y pues esto les causa una intoxicación severa. El tratamiento ABC, manejar las convulsiones con benzodiazepinas, si hay edema pulmonar, pues intubarlos. Dobutamina, cuando, por ejemplo, tengan el caso de que tenga proproxifeno. Y el mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea es lo más importante. El tener cuidado con estos pacientes, que son básicamente de soporte. Si se puede utilizar algún antagonista específico como la naloxona, que déjenme les comento, no hay en el mercado. En serio, ya no venden el Narcanti. Ese salió del mercado hace algunos años porque lo producía Pisa y pues supongo que no era muy redituable, ¿no? Era un medicamento barato, no se usaba tanto, entonces, bueno, pues son de esas cosas que pues si no vende, ¿para qué lo produzco? También está la naltrexona, que creen, también la hacía Pisa y ya no la hace. Y el nalmefeno, que sí, igual lo hacía Pisa y ya no se produce. Entonces, bueno, pues si por ahí llegan a encontrarlo, si lo vuelven a producir algún día, bueno, pues ahí están, son las presentaciones. Realmente se los cuento porque pues antes lo usábamos, pero pues ahora ya no lo tenemos. Y bueno, pues finalmente ya terminamos con la parte de intoxicaciones. Pues antes que nada, darles las gracias por estas semanitas que sí estuvieron como medias complicadas, pesadonas, pero pues bueno, ahí salimos adelante. Bueno, pues ahí en la plataforma les voy a poner la mecánica de cómo va a ser la cuestión del video. Y pues nada, nos vemos ya para la cuestión del examen. Yo creo que lo vamos a activar. Me gustaría ver sus sugerencias de cuándo quieran hacer su examen. Vamos a hacerlo vía plataforma, porque
obviamente, pandemia. Entonces, bueno, quiero ver sus sugerencias, que me digan cuándo quieren que lo hagamos y que en esa se pongan un poquito de acuerdo en ese sentido, o si pues yo les pongo la fecha cuando se me ocurre, pues también me dicen, ¿no? Les vamos a dejar esta tarea y pues nada, yo creo que ya aquí terminamos esta asignatura. Pues muchas gracias por todo. Pensé que no me iba a tardar y siempre sí fue un buen ratote. Bueno, pues hasta luego. Gracias.